Eran quizá las 4 de la madrugada, más o menos, o un poquito más. Abrí mis ojos, pues el olor a café se había regado por la casa. El aroma penetraba, junto con él mismo, el humo que se hacía ver saliendo de la chimenea improvisada del polletón de leña, en donde mi madre estaba cocinando ya desde hacía rato. Entre dormido y despierto, cerraba y abría mis ojos. Mi nariz no dejaba de estar intranquila con el olor que sentía. Aparte del café, el olor a desayuno era tan sabroso que mi estómago crujía de querer aquello que se adentraba entre mis sábanas y las de mi hermano, que dormía a la par mía. Él era mayor que yo y le tocaba levantarse a ayudar a mi mamá. Y no era porque ella lo pidiera, sino porque nos íbamos acostumbrando a hacerlo según la edad que tuviéramos. Esa era nuestra labor. Ya mi hermano estaba sentado al otro lado de la cama. Yo podía sentir su presencia, aún bostezando, le escuchaba una y otra vez. De pronto, levantando su pierna, se dejaba salir un enorme y sonoro aire con olor no muy agradable desde sus adentros, y se reía el muy desgraciado. Eso quizá lo hacía despertar. Luego me tocaba la cabeza y me decía: «El último es para vos». Como si los hubiera aguantado casi toda la noche, y luego se iba a donde estaba mi madre. Obviamente, yo no reía, solo me tapaba de pies a cabeza, y no por el frío de diciembre, sino por el hedor que dejaba al marchar. La vida de uno en esos días era así. Nosotros éramos 5 hermanos hombres y 6 con una hermana menor que vivíamos en una casona de mis abuelos maternos desde que mi madrecita se separó de mi padre. Vivimos ahí. Yo no recuerdo mucho, pues tenía una edad muy temprana y solo hay en mi mente esporádicas imágenes. Era el día 1 de diciembre cuando los preparativos iniciaban. Mi mamá, aunque con limitaciones, trataba de enseñarnos la manera de que nosotros supiéramos el significado de lo que este mes realmente representaba, que no solo eran las vacaciones, aunque he de confesar que en realidad para nosotros los chicos así era, pues dejábamos de ir a la escuela y pasábamos en casa más tiempo descansando. Bueno, no mucho, pues en casa siempre había algo que hacer. Mi vieja nos enseñó que aunque la casa fuera no tan lujosa, quizá con grandes muebles y platos de cerámica, vasos de cristal o cubiertos de plata, era justo y necesario mantenerla linda y limpia. Ella era la principal en encargarse de ello. Cosa muy importante, su candil o vela, que era primordial ponerle a su corazón de Jesús, que estaba al costado de la única pared de ladrillo que aquella casona tenía, sostenido por un tornillo de aquellos fuertes y antiguos, bien fijo, pegado a la pared, para que su cuadro, bendecido por el arzobispo de la capital, no se cayera y se quebrara ahí mismo. Eso la pondría muy triste seguramente. Así que mi hermano mayor, José, junto con don Alejo, un vecino albañil, se encargaron de colocarlo muy bien. Ya ese mismo día era de rigor poner un especial cuidado a que nunca faltara la luz a la vela, ni un día al mes, las 24 horas. A mí me dio esa misión especial. Ella sabía que yo ya sabría cuándo el aceite del candil necesitaría refil y al mismo tiempo cambio de mecha. Me dispuse a levantarme,
un poco adormilado aún. Era mi primer movimiento del día siempre. Después de hacerlo, ya ella me miraba y me abrazaba. «Buenos días, Marcos Benjamín», me decía. «Lávate las manos y desayunas». Mi hermano mayor ya había partido a abordar el bus con destino a su trabajo en una construcción y mi madre le preparaba su desayuno y su portaviandas con su almuerzo. Ya después del desayuno, me tocaba lavar platos y cacerolas. Era mi labor. Lo hacía y me disponía a mirar la tele, que era una pequeña de 14 pulgadas blanco y negro que mi mamá había comprado en cuotas en una comercial. Era para ver sus programas de música y las películas de Pedro Infante, y cuando le quedaba tiempo por ahí, una que otra novela. Pero en diciembre, ese televisor era destinado a nosotros, pues ahí estaríamos casi todo el día. En esos días la programación era casi toda de Navidad durante todo el día. Caricaturas de toda índole, el oso Yogi, los Picapiedras, los cuentos variados de la época navideña, tales como Un milagro en Navidad y otras más. Ella iba al mercado y nosotros nos quedábamos, mi hermana y yo, a mirar la tele la mayoría del tiempo, porque mis otros hermanos salían a jugar fútbol o a dar vueltas por ahí nomás. Nosotros no. Nuestra diversión era la TV. Y al regreso, mi madre llevaba frutas o refrescos del mercado y nunca le faltaba la comida para sus animalitos, sus gallinas y gallos, patos y los perritos, que siempre había, aunque sea uno, y a veces más. Nosotros nos acercábamos al cesto del mercado y tomábamos mandarinas, bananas u otras frutas, y era ahí cuando mi mamá le decía a mi hermano, el de los gases matutinos olorosos: «Héctor, dale de comer a Firulais». Mi hermano, a regañadientes, le decía: «Vaya, mamá, ya voy, mamá». Pero seguía mirando televisión hasta que llegaran los comerciales y así aprovechar para ir y no perderse detalles en la tele. El perro como que entendía el grito de mi madre. Se postraba cerca del cesto del mercado esperando sus bocadillos, que eran pedacitos de carne que en las carnicerías mi madre compraba a precio bajo. Y ahí estaba el pobre Firulais, esperando a que mi hermano le diera. Movía la cola y mirándolo a ella, mi madre, a lo lejos. Cuando mi madre se aproximaba a la mesa, mi hermano daba un salto y agarraba el bolso con la comida del perro y lo llevaba al costado de la casa. Ahí el Firulais, muy educado, lo esperaba. Mi madrecita solo lo miraba y decía: «¿Hasta ahorita, Héctor Alfonso?». Él solo sonreía. Terminando la diversión de nuestros programas en la tele, mi madre se disponía a empezar a cocinar los alimentos. Ella tenía varios comensales, clientes de llevarle su almuerzo a una fábrica de ropa cerquita de la casa. Esa era labor de mis hermanos mayores, Gabriel y Carlos, a las 12 del mediodía exacto. Así que mi vieja lo hacía con tiempo prudencial para que su sazón quedara perfecta. Ella tenía la fama de su sazón propia. Ya pasada la tardecita, se disponía a hacer su descanso y ponía en la tele su programa favorito que dirigía la cantante Rafaela Carrá. Era un espacio de música e historias de cantantes españoles y del mundo, donde a veces estaban como invitados artistas de su predilección, tales como Julio Iglesias, Mocedades y algunos otros.
Se le escuchaba cantar aquellas canciones con su melodiosa voz, tan hermosa que yo le veía y la escuchaba disfrutando al hacerlo. Ella fue quien inculcó en mí el amor a la música. Desde entonces supe lo hermoso que hace sentir el cantar. Ella se transformaba en otra persona haciéndolo. Le acompañaban a ver esos programas sus pocas y eternas amigas, la niña Lilian y a veces también su cuñada niña Tere, esposa de mi tío Paco. Con el correr de los días de diciembre, nuestra humilde casa se iría transformando en una casa llena de arreglos navideños por doquier, que ella de a poco llevaba del mercado. Nuestro árbol navideño siempre mi madre lo colocaba no el primer día, sino ya por el tercer día. Era muy humilde y simple, pero lindo. Era una rama seca de árbol de café, que por donde vivíamos abundaban mucho, por ser un lugar rodeado de fincas cafetaleras. Así que ella me enviaba a buscar el indicado. Dicho árbol se ponía entre el 1 y el 3 de diciembre, por la sencilla razón de que a veces mi abuela materna, mamá Tulita, llevaba uno de esos árboles artificiales y plásticos con adornos de lujo. Entonces mi mamá, educadamente, le dejaba colocarlo. Este año no fue así. Por eso pusimos el nuestro forrado de algodón, de punta a punta, y adornos navideños de papel plastificado y algunas bolitas que mi madre guardaría de años pasados y otras compradas también muy sencillas. La base para sostenerlo era un recipiente de aquellos donde se vendía la leche en polvo. Este estaba lleno de tierra, forrado de papel tapiz navideño. Se miraba muy lindo al terminar de ponerle los pocos adornos y algunas tarjetas navideñas regaladas como era costumbre en aquellos días. Mi madrecita siempre aparecía con una guía de foquitos multicolores que suponíamos ella compraría, pero también a veces mi abuelo, papá Chepito, le regalaba a escondidas de mi abuela y mis tías celosas, quizá por el amor especial de él para mi madre, toda vez que ella consentía mucho a mi abuelo como ninguna de mis tías y aún hasta mejor que mi abuela. Por eso el cariño especial de él para nosotros. Él mismo, mi abuelo, nos daba presentes, a veces a escondidas de ellas. Mi vieja era muy creativa para adornar su nacimiento con muñequitos de barro y acerrín de colores, simulando el suelo donde aquellos personajes, tales como músicos, policías, vendedores y hasta seres mitológicos, se veían representados en un pequeñito espacio bajo el árbol navideño con lucecitas. Al fondo, un pequeñito pesebre donde estaba el niño Dios, arropado con alguna camiseta hecha de trapitos por mi madre en su máquina de coser Singer, su preciado tesoro. Pasaron